En 2005, un hombre mayor, de cabello blanco y expresión serena, sube al podio en una sala de conferencias de Toronto. La luz de los flashes apenas lo inmuta. Este hombre es Paul Hellyer, exministro de Defensa de Canadá, quien observa a la pequeña audiencia de periodistas y curiosos reunidos ante él. Luego, con una pausa solemne, dice las palabras que nadie espera: los extraterrestres existen y algunos gobiernos están en contacto con ellos. La sala queda en silencio. Los periodistas se miran entre sí, algunos con escepticismo, otros claramente confundidos. Hellyer continúa su declaración, detallando que estos acuerdos llevan décadas en curso. Las caras de sorpresa, temor y duda que observa le son familiares, pues él también pasó por ellas años atrás. Retrocedemos a 1963, en Ottawa, una mañana fría y nublada. Paul Hellyer acaba de asumir el cargo de ministro de Defensa Nacional. Con su reputación de pragmatismo y ética intachable, es visto como un líder centrado en hechos, un político comprometido con proteger los intereses de su país en medio de las tensiones de la Guerra Fría. Un día, en su despacho, Hellyer recibe un sobresellado y clasificado como confidencial para ojos del ministro. Al abrirlo, descubre una nota breve y enigmática: no estamos solos. Intrigado, Hellyer frunce el ceño. Se trata de una frase fuera de contexto y sin explicación. ¿Era una broma? Decide llamar a su secretario adjunto, quien apenas puede ocultar una sonrisa nerviosa al explicarle que se trata de una antigua broma de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Hellyer siente que hay algo más, y aunque intenta enfocarse en sus deberes cotidianos, esa frase le sigue rondando la mente. Esa misma noche, mientras revisa documentos en su despacho, se topa con un informe de la sección de aeronaves que lo desconcierta. Marcado con varios sellos de alta confidencialidad, el informe detalla fenómenos aéreos no identificados cerca de la frontera norte de Canadá, reportados por pilotos de la Fuerza Aérea. Según el documento, estos objetos realizaron maniobras imposibles para la tecnología humana de la época, desplazándose a velocidades y con movimientos que desafiaban la física. Intrigado y un poco perturbado, Hellyer solicita información adicional. Sin embargo, su búsqueda es frustrada una y otra vez: los archivos están clasificados o han sido extraviados. Cada solicitud es evadida, y cuando pregunta a sus colegas, estos responden con una mezcla de evasión y desconcierto. Esa misma tarde, mientras camina por los pasillos del ministerio, un hombre de traje oscuro se le acerca y le entrega un sobre sin decir palabra, solo con una mirada fija y una advertencia baja y clara: señor ministro, le recomiendo que deje los archivos donde están. Algunos secretos deben permanecer en la oscuridad. Hellyer lo observa con incredulidad, pero antes de que pueda hacerle una pregunta, el hombre se aleja por el pasillo. Esa noche, ya en su casa, intenta dormir, pero su mente sigue buscando una respuesta. Revisa el contenido del sobre, que solo contiene más referencias a informes que mencionan una serie de términos desconocidos para él. Majestic 12, BE y Proyecto Blue Book parecen escritos al margen de varias páginas. Hellyer no entiende aún su significado, pero lo que resulta claro es que alguien no quiere que siga preguntando. En los días siguientes, durante una reunión en Washington, Hellyer menciona de manera casual los avistamientos de fenómenos aéreos a un alto mando de la Fuerza Aérea estadounidense. El general que lo escucha evita mirarlo a los ojos y cambia de tema rápidamente. Sin embargo, al final de la reunión, susurra discretamente las palabras Proyecto Blue Book, antes de retirarse. Hellyer se da cuenta de que el misterio es mucho más grande de lo que imaginaba. A medida que investiga, la red de secretos parece crecer y fortalecerse a su alrededor. Documentos desaparecen, órdenes quedan sin respuesta, y más de una vez siente que alguien lo observa. Un día, después de una jornada tensa en el despacho, decide compartir sus sospechas con un amigo de confianza, un periodista experimentado que ha investigado fenómenos inexplicables. En un encuentro discreto, le relata lo que ha visto, los informes y las advertencias que ha recibido. Su amigo escucha en silencio, con la expresión cada vez más sombría. Al final de la conversación, el periodista le recomienda detenerse. Paul, tú sabes que no deberías estar hurgando en esto.
Estos son los secretos que han costado vidas. Si sigues adelante, te pondrás en peligro a ti y a todos los que están cerca de ti. Apenas días después de esta conversación, Heilier recibe una noticia que lo deja helado. Su amigo periodista ha muerto en un accidente de tráfico. Según el reporte, perdió el control del auto y se estrelló, pero varios testigos afirmaron haber visto un vehículo oscuro seguirlo de cerca. En medio de la confusión y el miedo, esa misma noche Heilier recibe una nota anónima en su oficina: el silencio es seguridad. Lo que hasta entonces había sido una simple curiosidad se transforma en una lucha interna. Heilier sabe que tiene dos opciones: puede callar y olvidar los documentos, tal como sugieren las advertencias, o puede seguir buscando la verdad, aunque su vida esté en juego. Heilier, desconcertado y cada vez más intrigado, comienza a notar cómo su posición privilegiada en el gobierno le otorga un acceso inusual a ciertos documentos, aunque no sin obstáculos. A pesar de sus intentos por profundizar en los archivos de fenómenos aéreos, se encuentra repetidamente bloqueado y desinformado. Cada vez que trata de abordar el tema con sus subordinados o sus pares, los resultados son los mismos: evasión, confusión y, en algunos casos, incluso advertencias veladas. Un día, recibe una invitación inesperada: una reunión a puertas cerradas con un pequeño grupo de científicos de la Agencia Nacional de Investigación. Estos hombres, de semblantes serios y fríos, no parecen sorprenderse por sus preguntas sobre los avistamientos, y le advierten con calma que las respuestas que busca pueden ser perturbadoras. Uno de los científicos habla finalmente, mirando a Heilier fijamente. Señor ministro, algunas de estas aeronaves no pertenecen a la Tierra. Lo que hemos visto supera nuestras capacidades tecnológicas. No sabemos cómo funcionan, solo que desafían todo lo que conocemos de física. Los científicos le muestran esquemas y reportes con descripciones de estos objetos, pero los detalles técnicos están censurados. Apenas puede discernir algunas palabras sueltas: propulsión desconocida, gravedad alterada y materiales desconocidos. Antes de retirarse, uno de los científicos, con voz baja, le da una última advertencia. Señor Heilier, hemos perdido a personas por investigar demasiado. Si decide seguir adelante, será bajo su propio riesgo. Heilier regresa a su oficina con el corazón acelerado. Durante los días siguientes, intenta racionalizar lo que ha escuchado, diciéndose a sí mismo que quizá esos científicos buscaban manipularlo, o que tal vez se trataba de un ejercicio de desinformación en plena Guerra Fría. Pero su intuición le dice lo contrario. En el fondo, sabe que esos hombres no mentían. En un intento por obtener respuestas más claras, Heilier organiza una visita al Pentágono, bajo la excusa de discutir acuerdos de defensa. Durante una reunión con colegas estadounidenses, menciona los fenómenos aéreos de forma casual. Observa que un general lo escucha atentamente, pero sin mirarlo a los ojos. Al final de la reunión, el general se le acerca y, con un susurro apenas audible, menciona el nombre Majestic 12, antes de retirarse abruptamente. Aquella noche, mientras revisa documentos en su hotel, Heilier recibe una llamada en su habitación. Al otro lado de la línea, una voz con tono áspero y casi metálico le dice sin rodeos: sabemos lo que está buscando, señor Heilier. Está a punto de cruzar un límite que podría costarle muy caro. La llamada se corta de inmediato. Esa noche, Heilier se da cuenta de que sus movimientos están siendo vigilados. Esa madrugada, en la oscuridad de su habitación, se pregunta en silencio si realmente vale la pena seguir adelante. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo, y decide que no va a detenerse. De vuelta en Canadá, Heilier inicia una búsqueda más sutil, consultando a figuras de su confianza dentro de las Fuerzas Armadas y la inteligencia. Los testimonios que recoge, aunque fragmentados, son consistentes: pilotos que han tenido encuentros cercanos con objetos que parecían jugar con ellos en el aire. Operativos que mencionan tecnología desconocida recuperada en sitios remotos, y rumores de que varias naciones están negociando información con entidades no humanas. Finalmente, contacta a un investigador de fenómenos paranormales que trabaja de forma encubierta para el gobierno. El hombre se muestra reservado, pero acepta hablar con Heilier, advirtiéndole de que no podrá volver a verlo después. En su encuentro,
el investigador le revela información estremecedora. Existen al menos 2 tipos de razas extraterrestres en contacto con nosotros, ministro. Algunos solo nos observan, pero otros ya han intervenido en nuestras tecnologías y en decisiones de alto nivel. Se ha llegado a acuerdos, señor Heilier. Acuerdos que ni usted ni yo podríamos entender, que tienen un precio. Heilier escucha en silencio, asimilando cada palabra. Al despedirse, el investigador le entrega un pequeño disco metálico, afirmando que ese objeto fue recuperado en un sitio clasificado. Al sostenerlo, Heilier siente una extraña energía, como si el objeto tuviera una vibración propia. El investigador desaparece poco después, y aunque Heilier intenta contactarlo en los días siguientes, no hay rastros de él. Al regresar a su despacho, Heilier se siente atrapado. Cada nueva pista solo parece llevarlo más cerca de una verdad que aún no puede comprender. Con cada documento y testimonio que obtiene, la imagen se vuelve más clara pero también más aterradora. Algo, o alguien, ha estado observando a la humanidad desde las sombras, y aquellos en el poder han estado al tanto durante décadas. Sin embargo, antes de que pueda seguir adelante con su investigación, Heilier recibe una amenaza definitiva. Una nota deslizada bajo la puerta de su oficina lleva un mensaje que le eriza la piel: no juegue a ser héroe. Los héroes no viven para contarlo. Las semanas pasan y Heilier ya no es el mismo. La presión y el peligro inminente se han convertido en una carga constante. Cada paso que da parece ser vigilado, y cada llamada que recibe parece un posible mensaje de advertencia. A pesar de esto, su resolución se ha endurecido. Si hay una verdad que alguien intenta ocultar, él hará lo posible por desenterrarla. Sus investigaciones lo llevan a examinar algunos eventos geopolíticos recientes, especialmente aquellos de la Guerra Fría. La carrera espacial, la escalada nuclear, los avances en telecomunicaciones, cada uno de estos hitos parece haber sucedido en momentos estratégicos. Como si estuvieran motivados por algo más allá de la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras revisa un informe sobre avances tecnológicos, una sospecha perturbadora comienza a formarse en su mente: ¿y si gran parte de los logros científicos recientes no fueran del todo humanos? Decidido a obtener pruebas concretas, Heilier organiza una reunión con un contacto de inteligencia de la CIA, quien finalmente acepta verlo en secreto en una cafetería remota, lejos de los circuitos de vigilancia habituales. Cuando el agente se sienta frente a él, ambos hombres mantienen una expresión imperturbable, pero la tensión en el aire es palpable. Sin rodeos, Heilier menciona el nombre Majestic 12 y observa cómo el rostro del agente se tensa. El agente se niega a confirmar nada en voz alta, pero deja escapar un comentario en un tono casi imperceptible. Ministro, si fuera usted, no escarbaría en asuntos que sobrepasan a cualquier gobierno. Hay cosas que ni siquiera el presidente entiende. Heilier lo observa en silencio, pero el agente hace un gesto hacia la puerta y se levanta, dejando una nota doblada en la mesa. En ella, solo una frase: Área 51, investigación en curso. Reuniones cada mes. Aquella misma noche, de regreso en su casa, Heilier comienza a conectar los puntos. La implicación es clara: el Área 51, considerada por muchos como un simple centro de pruebas militares, es en realidad algo más. Aunque la información es escasa, cada testimonio apunta a que allí se realizan experimentos y negociaciones con tecnología que simplemente no debería existir. Su paranoia crece, y comienza a aislarse, manteniendo en secreto los pocos datos que ha recopilado. En su aislamiento, recibe una visita inesperada: un científico canadiense, que también ha tenido contacto con tecnologías avanzadas y cuya carrera ha estado marcada por un silencio inquietante. El científico le cuenta que sus propios proyectos fueron redirigidos años atrás, justo cuando comenzó a desarrollar un sistema de propulsión basado en conceptos fuera de la física convencional. Me dijeron que los fondos para el proyecto venían de arriba, ministro, le explica el científico con una mezcla de miedo y resentimiento. Nunca supe quiénes eran, pero me hablaron de que esto era vital para nuestra posición como nación. Las palabras del científico solo confirman los temores de Heilier.
El propio gobierno canadiense, bajo la presión de fuerzas superiores, había estado colaborando en secreto con tecnología de origen extraterrestre, adaptándola, estudiándola y manteniendo todo bajo una capa de secreto impenetrable. Días después, Heilier recibe un mensaje cifrado en su despacho. El remitente no está claro, pero el contenido es escalofriante. Habla de contacto directo con seres no humanos y describe a dos entidades conocidas por el gobierno estadounidense. Una de ellas, los grises, es descrita como una raza de apariencia humanoide, responsable de varios avistamientos alrededor del mundo. La otra, una raza más enigmática que se hace llamar los nórdicos, mantiene una relación más discreta y supuestamente menos conflictiva con la humanidad. El mensaje finaliza con un párrafo que deja helado a Heilier. Los grises no están aquí por nuestra evolución, sino por nuestros recursos. Han negociado tecnología a cambio de acceso a lo que ellos llaman el material humano. Heilier siente que su propio país y otros gobiernos han vendido algo más que secretos. A medida que reflexiona, se da cuenta de que sus peores sospechas son ciertas. Las grandes potencias han llegado a acuerdos peligrosos, incluso sacrificando vidas humanas y cediendo a influencias externas. Las piezas comienzan a encajar. Ahora entiende por qué Estados Unidos y la Unión Soviética han invertido tanto en tecnología avanzada en tan poco tiempo. Esos avances no solo respondían a una competencia entre naciones, sino también a una urgencia, adaptarse a un mundo en el que no solo los humanos tienen el poder. Pero en medio de su investigación, Heilier recibe una advertencia final, más directa y aterradora que las anteriores. Al llegar una noche a su casa, encuentra que la puerta de entrada está entreabierta. Su corazón se acelera y, con cautela, entra y encuentra todo en orden, excepto un sobre colocado meticulosamente en su escritorio. Dentro, solo hay un mensaje que lo deja paralizado: sabemos todo lo que has visto. No habrá más advertencias. Para Heilier, la realidad que ha descubierto es tan inquietante como ineludible. La red de secretos y acuerdos oscuros, el contacto con entidades no humanas y las advertencias amenazantes lo han llevado a un punto sin retorno. A estas alturas, su vida y su carrera se encuentran en peligro, pero su deseo de exponer la verdad prevalece. La presión y el temor han forjado en él una determinación férrea: si los gobiernos han estado ocultando información a la humanidad, él se encargará de revelarla. Decide, finalmente, dar un paso audaz y comenzar a hablar de los secretos que conoce. Escoge cuidadosamente sus palabras para no revelar nada demasiado directo, pero lo suficiente como para alertar al público. En una conferencia de prensa en 2005, Heilier expone al mundo sus sospechas. Frente a la cámara, con los ojos fijos en el micrófono y sin titubeos, hace una declaración que toma a todos por sorpresa. Los extraterrestres existen, dice con voz firme. Y no solo eso, hay gobiernos que han establecido contacto con ellos. La audiencia queda atónita. Los periodistas intercambian miradas, algunos con incredulidad, otros con un brillo de alarma. Heilier continúa explicando que durante su tiempo como ministro de Defensa, accedió a documentos y evidencias que indicaban la presencia de seres no humanos en la Tierra, y que varias potencias mundiales han mantenido este secreto por décadas. La reacción de los medios no tarda en llegar. Algunos lo tratan como un visionario, mientras que otros lo catalogan como un hombre al borde de la paranoia. Sin embargo, Heilier no retrocede. A medida que surgen más entrevistas, él se convierte en una figura pública polarizante. Sus afirmaciones no solo exponen la posible existencia de vida extraterrestre, sino también una red de alianzas que va mucho más allá de la política y la ciencia. Poco después, recibe la visita de personas que aseguran tener pruebas y testimonios de encuentros extraterrestres. Con cada testimonio, Heilier parece encontrar una pieza adicional que da coherencia a su historia. Una noche, Heilier se reúne en secreto con un hombre que se identifica como exmilitar y afirma haber trabajado en una instalación que guardaba tecnología no humana. La conversación tiene lugar en un rincón oscuro de una cafetería vacía. El hombre le habla de avistamientos de luces en el cielo, de vehículos de formas extrañas y de operaciones encubiertas para recoger restos que caían en zonas remotas.
Sin embargo, sus palabras se vuelven cada vez más turbias cuando menciona que, en algunas ocasiones, esos restos incluían formas de vida que parecían diseñadas en laboratorios. No son lo que imaginamos, murmura el hombre, con los ojos inquietos. Estos seres, algunos nos ven solo como una curiosidad, otros como un recurso. Ellos nos consideran un experimento más. Heilier se despide del exmilitar, agradecido, pero sus palabras le dejan una inquietud que no se disipa. Esa misma noche, mientras regresa a su casa, sufre un incidente extraño. Un automóvil oscuro lo sigue a una distancia constante, sin adelantarse ni alejarse, hasta que finalmente desaparece en una calle lateral. Esa presencia siniestra lo convence de que sus revelaciones están siendo monitoreadas y que cualquier error podría costarle la vida. Sin embargo, cada vez es más difícil para Heilier distinguir la verdad de la manipulación. A medida que más personas lo contactan con teorías, documentos y fragmentos de historias, su propia visión de la realidad comienza a fragmentarse. ¿Cuántas de estas pruebas son auténticas? ¿Cuánto de lo que ha descubierto podría ser parte de una elaborada campaña de desinformación, una táctica para manipularlo y desacreditarlo? En un último esfuerzo, Heilier decide contactar con un investigador independiente de fenómenos paranormales que ha estado recopilando información sobre conspiraciones extraterrestres desde hace décadas. El investigador le cuenta sobre las razas alienígenas de las que se rumorea entre círculos secretos, los grises, los nórdicos y otras entidades más desconocidas. También le habla de posibles abducciones, experimentos genéticos y programas de manipulación de la información pública. Están jugando con nosotros, Heilier, advierte el investigador. Todo lo que nos dejan saber es solo una fracción de la verdad. Incluso tú, con todo lo que has descubierto, solo has arañado la superficie. La conversación deja a Heilier sumido en una profunda reflexión. La gravedad de sus descubrimientos, las amenazas, los testimonios, todo parece una mezcla indescifrable de realidad y mentira. A estas alturas, no sabe si ha logrado descubrir la verdad o si ha sido una pieza más de un juego oscuro y complejo que lo ha utilizado para distraer o confundir. Después de meses de revelaciones, amenazas y una creciente paranoia, Heilier se encuentra exhausto, atrapado en un torbellino de dudas y temores. Su misión de exponer la verdad parece haberlo llevado a un abismo, donde la línea entre la realidad y la desinformación se ha vuelto tan borrosa que comienza a preguntarse si alguna vez estuvo realmente cerca de entender lo que sucede. Un día, mientras revisa documentos y notas en su despacho, recibe un mensaje que lo desconcierta, una invitación para una entrevista en vivo, en un programa de televisión de alta audiencia. La invitación proviene de un periodista respetado, conocido por su enfoque serio y su disposición a abordar temas polémicos. Tras días de deliberación, Heilier acepta, sabiendo que podría ser su última oportunidad para llegar a la audiencia general, sin intermediarios ni censura. En el estudio, las luces brillan intensamente sobre él. Las cámaras están listas y el público espera expectante. El periodista lo introduce como un hombre valiente que ha decidido hablar sobre los secretos más oscuros de nuestro tiempo. Con una calma calculada, Heilier narra su historia, compartiendo los detalles clave, su tiempo como ministro de Defensa, los documentos clasificados, las advertencias y los encuentros con personas que aseguran conocer la verdad sobre los extraterrestres. La humanidad merece saber lo que está sucediendo, declara Heilier, mirando directamente a la cámara. Si realmente estamos en contacto con seres de otros mundos, los ciudadanos del mundo tienen el derecho a conocer su papel en este encuentro. El periodista lo observa con interés, pero Heilier se da cuenta de que hay algo diferente en su expresión, una mezcla de respeto, incredulidad y, sobre todo, cautela. Cuando termina, el periodista agradece su valentía, pero rápidamente introduce una pregunta que toma a Heilier por sorpresa. Señor Heilier, ¿considera usted que todo esto puede ser parte de un engaño? Es decir, ¿es posible que haya fuerzas tratando de usarlo para diseminar una verdad manipulada? ¿Es posible que incluso usted haya sido una pieza en un tablero de ajedrez mucho mayor? Por un instante, el silencio se apodera del estudio. Heilier, un hombre que hasta ese momento estaba convencido de su misión, se queda sin palabras.
Las dudas, que durante tanto tiempo intentó apartar, emergen de golpe. ¿Podría ser él una simple herramienta, utilizada para un propósito desconocido? Esa idea lo perturba. La entrevista finaliza con Heylier mirando a la cámara, sin una respuesta clara, dejando la impresión de que ni él mismo está seguro de lo que ha revelado. Después de la entrevista, Heylier intenta regresar a su vida con normalidad. Sin embargo, la tensión y el miedo no desaparecen. Una noche, mientras se encuentra solo en su casa, observa desde su ventana un punto luminoso en el cielo. Al principio lo confunde con una estrella, pero pronto nota que el objeto comienza a moverse de forma errática, girando y cambiando de color. Se queda inmóvil, observando con una mezcla de fascinación y terror, preguntándose si acaso aquello es una señal o una advertencia final. Esa noche, mientras el objeto desaparece en el cielo, recibe un correo electrónico sin remitente. El mensaje es breve, pero tiene un contenido que lo deja paralizado. Gracias por su cooperación, señor Heylier. La verdad siempre encuentra su camino. Heylier se da cuenta de que tal vez nunca sabrá cuánto de lo que ha descubierto es real, cuánto es manipulación, o si ha sido utilizado por entidades más poderosas que él. Con el tiempo, sus afirmaciones generan un pequeño movimiento entre quienes creen en sus palabras y quienes desconfían de ellas. Su legado queda marcado por la ambigüedad y la duda. Algunas personas lo consideran un héroe, mientras que otras creen que fue simplemente una víctima de una gran conspiración que nunca logrará comprender.